Hola, hola. Bueno, este es el tercer video de la serie de aplicación de escritorio en Python desde cero. Y en esta ocasión voy a hablar sobre los layouts, en particular de los más típicos y conocidos en PSide. Ya hemos visto el Q Vertical Box Layout, el Q Horizontal Box Layout, y de todos modos los voy a revisar de nuevo para que los entendamos. También vamos a ver lo que es el Q Grid Layout, que este nos sirve para ordenar los elementos como si fuera una grilla, una tabla, columnas y filas. También tenemos un layout que es, podría decirse que una especialización del grid layout, que es el form layout, que sirve para hacer formularios. Y finalmente vamos a ver rápidamente lo que es el QStack layout, que es para hacer como el nombre lo dice, stack es una pila, por ende es para mostrar los elementos uno a la vez, eligiendo el índice que yo quiero mostrar. Voy a explicar brevemente cómo funcionan estos, pero gráficamente, así que voy a pasarme a una aplicación de dibujo. Y acá vamos a rápidamente explicar cómo funciona cada layout. Nosotros tenemos el QV Box Layout. Disculpe la letra, no es la mejor, pero es lo que hay. Y la B aquí significa vertical. Quiere decir que yo cada elemento que agrego al layout, imaginemos que este va a ser nuestro layout, nuestra ventana. A la ventana le seteamos un layout, que sería el de arriba. Y cada elemento que agreguemos a ese layout va a ir siendo agregado de forma vertical, es decir, hacia abajo. ¿Ya? Entonces si agregamos el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3, van a estar dispuestos de esta forma. Por otro lado, tenemos el horizontal layout, que sería el QH box layout, que a diferencia del vertical, en vez de hacerlo de forma vertical, los va agregando hacia la derecha. Entonces, los elementos cuando los voy agregando se van a ver de esta forma o de esta otra. Esto lo podemos ver rápidamente. Voy a hacer un pequeño ejemplo acá usando... bueno, primero que todo vamos a empezar a trabajar con clases para que nos acostumbremos a crear nuestras clases que van a contener los elementos. Y lo vamos a poner en este caso myWidget, y que tiene que heredar de widget para que vayamos agregando los elementos ahí, en este componente que vamos a crear. Siempre que nosotros hacemos una clase para customizar un widget, tenemos que inicializarlo, obviamente. Para eso tenemos el constructor, y este constructor siempre es este método init con guiones bajos al principio y al final. Por otro lado, también siempre tenemos que llamar al constructor del padre, en este caso también es init, pero el padre se llama con super, es decir, es para inicializar el widget. Esto es para inicializar el widget padre, y esto es para inicializar los componentes que vamos a ir agregando al widget en particular. Entonces, ahí ya tenemos lo básico, y voy a agregar dos labels, label 1, y tengo que agregarlo aquí también. Aquí, esto para ordenar un poco el código, voy a agregar estos imports abajo. Y acá arriba voy a agregar los componentes que voy a ir utilizando. Entonces, en este caso el QLabel, y vamos a agregar otro label, label 2 igual a QLabel. Y ya sabemos que tenemos que definir el layout. En este caso voy a hacer un Q Vertical Box Layout para mostrar cómo se agregan estos de forma vertical. Siempre vamos a agregar nuestro widget por lo general con el método addWidget, y voy a ir diciéndole cuáles elementos voy a ir agregando. Entonces en este caso agrego este otro. Y bueno, acá yo tengo dos opciones. Una que es setear el layout a través del método setLayout del widget en este caso, que sería este, self. Y aquí le paso por parámetro el layout. O podría también definirlo como una variable de instancia y le pongo self, mejor práctica. Esta es una forma, y ya con esto nos va a funcionar. Yo aquí, en vez de inicializar un QWidget, voy a iniciar un myWidget para que utilicemos el widget customizado que estoy mostrando acá arriba. Y si yo ejecuto esto, bueno, me faltó ponerles un texto a los labels, tan vacío.
Así que voy a poner algo de texto para que no sea tan label 1 y el segundo que sería label 2. Y si esto lo ejecuto, ahora vamos a ver que tenemos los dos labels. Si se fijan, están de forma vertical, uno abajo del otro, y lo mismo pasaría si lo hago horizontal. Si yo aquí cambio por el QH Box Layout, se van hacia la derecha. Antes de seguir avanzando con lo que son los layouts, quisiera explicarles que no es necesario usar los layouts, pero o sea, no es necesario cuando estamos trabajando con un componente, pero si queremos agregar más de uno, en este caso label 1 y label 2, sí es necesario para que sepamos cómo los va a ordenar visualmente. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si no quisiera usar el layout, voy a comentar esto de acá, doble line comments. Yo lo que podría haber hecho es decirle que el padre de este label, el padre o el parent, se le pasa por parámetro aquí al constructor de QLabel, le voy a pasar self, en este caso, y de esta forma el padre del primer label va a ser el widget, es decir, el que estoy creando, y efectivamente se va a mostrar aquí el componente. Pero ¿qué pasa si yo además agrego le digo que el padre del label 2 también va a ser el widget de acá? El my widget que estoy creando también lo va a agregar, pero si se fijan, lo agrega encima. No sé si se alcanza a ver que aquí hay un 1 y un 2 sobrepuesto. Y eso es porque no hay ningún layout acá, trabajando detrás bambalinas de alguna forma para que ordene los elementos. Entonces, por eso los layouts tienen esta relevancia de ayudarnos a ordenar los elementos. Y por eso es tan importante utilizarlos. Acá, si se fijan, yo le puse padre a los labels, pero en vez de hacer eso, yo lo que puedo hacer es decirle que el padre sea el layout. O sea, que el padre del layout, en vez del padre de los labels, que el padre del layout sea el widget. Y de esta forma nos ahorramos esta línea de acá del set layout. Y simplemente yo cuando ejecuto esto, ya se sabe que el layout del widget va a ser del padre que le seteamos acá a través de parámetros. Entonces, tenemos las dos formas, ambas funcionan, y les quería mostrar simplemente que se puede trabajar de estas dos. La otra forma también se puede, que todos los elementos sin layout, pero ya vemos que no nos sirve porque están sobrepuestos uno encima del otro y no se alcanza a entender nada. Entonces, eso con los layouts más básicos, el QBox Layout y el QH Layout. Ahora vamos a pasar al Grid Layout. Antes de pasar al Grid Layout, quiero hacer un pequeño formulario con esto. Voy a poner un QLine Edit, que sería un input, y un QPush button para que pongamos un botón. Entonces yo en vez de label 2, acá voy a poner input 1, va a ser un QLine Edit. Y además vamos a agregar un botón igual a QPush. Ese botón va a estar vacío, pero lo quiero agregar. Input 1 y ser.layout.add.widget botón 1. Entonces yo aquí estoy haciendo un pequeño formulario donde voy a tener un label, un input y un botón. Al botón no le puse texto, así que le voy a poner algo de texto aquí para que se vea más bonito. Guardar. No vamos a hacer conectarlo con un botón, con una funcionalidad todavía, simplemente porque vamos a mostrar la parte visual de los layouts, no tanto la funcionalidad de las señales y los slots, que eso lo vamos a ver en otro video. Entonces aquí, si se fijan, ya este es un formulario, pero ¿qué pasa si yo quiero agregar otro input y otro label? Tengo que agregar otro label acá, lo vamos a agregar abajito, va a llamarse label 2. Ahora le vamos a poner dos puntos para que se vea más como un formulario. Y tenemos que agregar otro input para edit. Y acá tenemos que hacer exactamente lo mismo, entonces vamos a widget ser.label2 ser.layout.widget
ser.input. Entonces aquí ya tenemos algo me faltó. No tiene label 2. ¿Cómo que no? Pero hay algo que... Ah, sí, no lo inicializa. Eso me faltó. Ahí sí. Entonces ahora si yo ejecuto esto, me mostraría el formulario de esta forma. Si se fijan, no es muy intuitivo. Los formularios por lo general están hacia abajo. Tenemos el input abajo. Los inputs van a la derecha y los labels a la izquierda, pero como de otra forma, no de esta forma. Entonces si yo pruebo con el vertical layout, vamos a ver cómo se ve. Y vamos a ver que sí, este también podría ser, por ejemplo, un username y password, pero por lo general los formularios están, por ejemplo, cuando tú quieres rellenar un formulario con tus datos, qué sé yo, por lo general es a la izquierda el label, por ejemplo, nombre, a la derecha va el input, que sería lo que tú escribas, por ejemplo, Juan o Pablo, o Claudia o lo que sea, y a la izquierda, después abajo, el otro label, que sería, no sé, apellido, y a la derecha, de nuevo, el otro. Se los voy a mostrar aquí en un dibujo. El ideal de un formulario por lo general es de esta forma. Label, dos puntos, y acá el espacio. Label, dos puntos, y acá el espacio. Y acá por lo general el botón de guardar va aquí a la derecha. Entonces, ya vemos que los layouts que hemos visto hasta ahora, el horizontal y el vertical, no nos sirven, no están cumpliendo este tipo de formulario y no son muy flexibles. Entonces, acá es donde aparece el grid layout y que nos va a ayudar a ordenar los ítems de una forma como una tabla. Entonces, ¿cómo funciona el grid layout? El grid layout, como su nombre lo dice, grid significa grilla, que es lo mismo que una tabla. Por ejemplo, acá tendríamos la grilla dividida en dos columnas y en este caso serían tres filas. Tenemos acá. Entonces, siempre acá en programación partimos por el índice 0. Este sería el 0, la columna 0 y la columna 1. Y esta sería la fila 0, 1 y 2. Entonces ahí tenemos cómo podríamos trabajar con el grid layout. Y para eso nosotros, se lo voy a mostrar, tenemos simplemente que poner, primero voy a cerrar esta ventana. Aquí pondríamos QGrid layout. Y acá, el QGrid layout tiene una diferencia con... Nosotros podemos trabajar de esta misma forma. Yo si ahora lo ejecuto, simplemente haberlo cambiado a un grid layout, me va a funcionar, pero no me está ordenando los ítems como yo espero. Si se fijan, está trabajando como un vertical layout, básicamente. Entonces yo para decirle a qué columna quiero que inserte los elementos, tenemos que utilizar acá el otro método addWidget que te acepta por parámetro, aquí como se ve, el row y el column, que sería el índice. Entonces, acá sería el label primero, sería en el 00. Entonces acá le pongo 0,0. El segundo, el primer input sería 0,1. 0,1. El segundo label sería 1,0. Porque el primer valor es en la fila y el segundo valor es la columna. 1,0. Y el segundo input sería 1,1. Y finalmente, el botón lo vamos a poner a la derecha abajo, sería 2,1. Entonces aquí le ponemos 2,1. Y si ahora ejecuto esto, vamos a ver que nuestro layout está ordenado de la forma que nosotros esperábamos. ¿Ya? Y esto ya nos da más flexibilidad, nos permite trabajar con componentes dispuestos de una forma más ordenada, trabajando como con una grilla. Entonces es súper útil que nosotros cuando estamos trabajando con un grid layout dibujemos primero, por ejemplo, cómo queremos poner los elementos y hacemos la grilla ahí de la misma forma que lo estamos haciendo acá.
Otra cosa que tiene el layout, grid layout, todos los layouts tienen alguna cosa especial, pero por ejemplo este en particular tiene una cosa que se llama el spacing y el set spacing. Entonces con el set spacing yo le puedo decir cuánto espacio quiero que le ponga entre medio de los elementos. Por ejemplo, voy a ponerle... No, me equivoqué. Ese no es... Por ejemplo, le voy a poner un spacing de 10. Voy a ejecutar de nuevo. Y acá no se alcanza a notar mucho, pero hay un espaciado entre los elementos de 10 píxeles. Si yo aquí le pongo 100 para que se vea y se note más, vamos a entender a qué se hace referencia ese spacing. Si se fijan, ahora el espacio entre los elementos es mayor. Entonces, tenemos ya también algunos elementos con los que podemos jugar. Por ejemplo, ese, el spacing. Y el otro que son los márgenes. Lo voy a dejar en 10 de nuevo para que no se vea tan grande. Y el otro propiedad que podemos utilizar son los márgenes, ya que son los content margins. Y esto lo puedo setear de esta forma, set contents margin, y aquí te acepta el margen a la izquierda, por ejemplo 100, arriba 100, hacia la derecha le voy a poner 0 y hacia abajo le voy a poner 0. Entonces si yo ejecuto esto, me va a mostrar los elementos pero con un margen hacia la izquierda y hacia arriba de 100 píxeles. Si se fijan, hacia la derecha no hay margen y hacia abajo tampoco. Entonces estas cosas nos van a poder ir ayudando a ordenar también los ítems de alguna forma que queramos en particular para algún componente custom como lo estamos haciendo en este caso. Obviamente nosotros esto lo hago para que lo entiendan, pero ahora no lo vamos a usar. Lo vamos a dejar con valores más aceptables, que no nos desordenen mucho la cosa, y estos podrían cumplir con ese objetivo. Entonces esto sería el grid layout. Se puede trabajar con muchos componentes que podemos ir trabajando con este layout, pero solamente vamos a explicar esto. Ahora, el otro que les quería mostrar es el form layout, que es de alguna forma una especialización del grid layout. Es muy similar al grid layout en el sentido que también es para formularios, te permite hacer formularios, obviamente. Pero aquí la gracia es que tiene métodos que te ayudan a hacerlo más fácil. Por ejemplo, yo no necesito, cuando trabajo con un formal layout, crear labels. Yo los labels los puedo eliminar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en vez de utilizar el label, yo en vez de usar el add widget, cuando trabajo con... Voy a borrar los de acá. Cuando yo trabajo con un form layout, puedo trabajar con un método que se llama add row. Y el add row te acepta como argumento tiene tres constructores, tiene tres formas de llamarlo, el add row, pero hay uno que en particular que es donde tú le puedes pasar el texto, que sería del label, y el segundo argumento que le pasas al add row sería el widget o componente que quieres utilizar. En este caso vamos a ponerle un texto que se llame, por ejemplo, nombre, y a la derecha el input 1, y por otro lado vamos a hacer lo mismo para, por ejemplo, apellido, self.input 2, y finalmente puedo agregar el botón. Vamos a ponerle un texto vacío de label y simplemente vamos a poner el botón a la derecha para que se vea de esta forma. Entonces yo, si ahora ejecuto, estoy viendo un formulario también y viene con los labels a la izquierda, pero yo no tuve por qué agregarlos acá a mi componente. Entonces, si se fijan, el form layout nos permite hacer formularios de una forma mucho más simple, y además el form layout respeta diferencias entre los sistemas operativos, por ejemplo entre Mac y Windows, que hay diferencias, y hace que se vean bien en ambos sistemas operativos. Entonces es recomendable que si van a hacer un formulario, en vez del grid layout, también es bueno usar el form layout. Te simplifica un poco el código y a la vez tiene varios defaults que hacen que se vea mejor en distintos sistemas operativos y varias otras cosas más. Ese sería el
cuarto layout, estos son los más básicos, y ya el quinto que también se puede utilizar bastante, que es el Stacker Layout. Este es un poco distinto, este ya no es para formulario, este es un layout que, voy a dibujarlo primero. El Stacker Layout, tú tienes por ejemplo una ventana, y si tú quieres mostrar un componente, lo vas a tener ahí encima. Pero además, como es Stacked Layout, tú puedes tener otro componente que lo pones encima y va a hacer que desaparezca el 1. Aquí no se desaparece, pero en teoría debiese estar atrás. Por eso se le llama Stack Layout. Stack viene de la palabra pila. Una pila en programación, bueno, una pila en general es cuando tú vas apilando ítems. Por ejemplo, tú tienes una mesa y vas dejando en la mesa un libro, por ejemplo. Luego pones otro libro encima, otro libro encima. Esta es tu pila o tu stack. Acá el índice sería 0, 1 y 2. Entonces es lo mismo acá. Tú cuando el stack en layout lo que hace es que te pone los ítems así como encima del otro, tapando lo que hay detrás. Entonces voy a ejemplificar esto. Voy a primero eliminar los inputs que tengo acá. Ahora voy a trabajar con labels para hacerlo más simple. Y voy a poner simplemente un texto que diga label 1. Y voy a hacer lo mismo para dos labels más. Vamos a poner acá. Acá. Label 3. Label 3. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer en el layout? Yo, vamos a poner esto acá. Voy a poner el stack en layout. Acá nosotros tenemos lo mismo, add widget. Voy a ir agregando el widget, que sería el label 1 en este caso. Voy a poner label 2 y voy a poner label 3. Entonces yo aquí, si ejecuto esto así nomás, como esto es una pila, aquí me va a mostrar el ítem que está en el índice 0. ¿Ya? Yo para cambiar entre los labels que voy a mostrar, obviamente yo no quiero siempre mostrar uno, sino que quiero agregarle una forma de cambiar uno con el otro. Yo lo que podría hacer es crear un método que te ejecute una función, un slot que tiene este layout para cambiar cuál es el widget que tú quieres mostrar. ¿A qué me refiero? Tú para cambiar lo que vas a mostrar en este layout tienes un slot que se llama, no recuerdo el nombre, así que les voy a aprovechar de mostrar cómo se busca acá, beside 6 stacker layout. Nosotros vamos a buscar aquí la clase stacker layout, vamos a revisar los slots en particular. Acá está el slot. Entonces aquí los slots son funcionalidades que te permite hacer con el layout. Y si yo cliqueo acá en set current index, me va a decir que sets the current widget to the specified widget. Básicamente yo le digo que quiero que este índice sea el que se muestre en el layout, el 0, el 1 o el 2. Entonces el nombre era set current index. Yo podría hacer esto y por ejemplo voy a mostrar el índice 2 en este caso en vez del 0. Vamos a ver, y ahí me muestra el label 3. Si yo por ejemplo hubiese puesto el índice 1, me mostraría el label 2. Pero obviamente yo no quiero hacer esto aquí a nivel de código. El ideal sería que el usuario pueda cambiar de lo que va a mostrar. Entonces aquí nosotros podemos conectar este método o este slot con alguna señal de otro elemento. Por ejemplo,
un combo box. Aquí les voy a pasar rápidamente cómo funcionan los combo box. Lo voy a agregar acá. Combo box. Aquí va a tener que cambiar la cosa, porque si se fijan, yo tengo acá el QStacked Layout, pero además tengo que agregar el combo box en algún lado. Y no lo puedo agregar acá al Stacked Layout porque si no va a desaparecer. Onda, voy a mostrar el label, pero no voy a poder mostrar el combo box. Entonces el combo box tiene que estar fuera del Stacked Layout. Por ende, en vez de hacerlo acá en My Widget, yo lo que voy a hacer es crear un widget padre que se hará, en este caso, voy a hacer el mismo, pero en vez de My Widget va a ser un widget. Y voy a tener un widget hijo o el widget, voy a poner My Widget simplemente. Lo voy a crear de esta forma. Y bueno, tengo que crear el layout. Este es el layout para el main widget de acá, no confundir con el layout que estoy utilizando acá arriba. Este es otro layout. Y este va a ser un vertical layout simplemente, no me voy a complicar la cabeza con cosas. Se lo voy a setear al main widget. Ya sabemos que se lo puedo pasar aquí como argumento al constructor para evitar usar el set layout. Y luego a este layout voy a agregar el widget que sería primero my widget y luego voy a agregar el combo box. Yo todavía no he creado el combo box, así que lo voy a crear acá mismo. Se va a llamar combo igual a combo box. Al combo yo le puedo setear los elementos con el add item. Yo acá le puedo poner, por ejemplo, seleccionar 1. Y le vamos a poner 2 y 3. Entonces, veamos primero cómo se ve esto antes de conectar el combo box con el widget. A ver si se ve. Aquí está. Entonces, este es un combo box, es un ítem para seleccionar, pero todavía no me cambia nada. Yo no lo he conectado con ningún método todavía, está ahí, simplemente se ve. Entonces, para conectarlo, yo lo que voy a hacer es, primero, en el widget de acá, donde tengo el layout que quiero hacer el cambio de cuál stack utilizar, voy a crear un método que se va a llamar cambiar widget. Y a su vez, yo quiero que reciba el índice de cuál elemento voy a cambiar, que va a ser el mismo índice del combo box que voy a utilizar. Así que acá, cuando ejecute el método cambiar widget, voy a llamar a set current, que el stock que les mostré delante, y le voy a pasar el índice aquí por parámetro. Entonces, de esta forma, yo al llamar este método desde afuera, voy a estar modificando el índice del layout interno del stack layout, al llamarlo de esta forma. Entonces, ahora yo voy para acá y conecto el combo con esta funcionalidad. Los combo box tienen señales. Esto todavía no lo hemos visto con detalle, pero se los voy a explicar en otro video cómo funcionan las señales. Pero por lo general todos los componentes tienen signals. ¿Ya? Las señales son eventos que se generan cuando ocurre algo con un elemento. Por ejemplo, en este caso, para el QStacked Layout tenemos cuando se cambia un elemento. Pero yo lo que quiero ver es del combo box. Entonces yo voy a buscar en Google combo box. Me voy a ir a la página y voy a buscar las señales que tiene el combo box. Acá está. Y tenemos una que se llama activated y le pasa por parámetro el índice de cuál fue activado. ¿A qué me refiero con activated? Cuando yo ejecuto esto, bueno, tengo que no se va a ejecutar bien con eso. Aquí el activado es cuando cliqueó en uno. Acá se activó el 2, acá se activó el 3. Entonces, yo aquí tengo que conectar eso, que sería la señal activated. Aquí sale activated y tiene por parámetro el índice, así que ya sabemos que tiene un argumento índice, por eso lo puse yo acá en el cambiar widget. Y acá le ponemos el connect con el método cambiar widget de
el widget que creé acá, que sería MyWidget. MyWidget.cambiar widget. Y ya está. Entonces yo ahora sí ejecuto esto. Ah, me equivoqué. Activated. Me falta una vez. Ahí sí. Luego escribí mal. My widget has no attribute. Cambiar widget, como que no sé, aquí lo tiene. Lo estoy viendo. Ya, sí, lo escribí mal esto. Me falta sacar una tabulación para atrás. Ahí sí, tiene que. Claro, es que esto es algo avanzado, pero en Python tú puedes tener funciones internas que van a ser solamente llamadas dentro del constructor. Pero yo quiero que esta función sea a nivel de clase, así que tenía mal la indentación ahí. Ahora sí ejecuto. Ahora sí. Entonces yo cuando elijo acá, me está conectando el cambio de el stack layout con el combo box. Entonces de esta forma yo pudiese tener aquí una forma de seleccionar lo que quiero mostrar a la vez. Nosotros para hacerlo más interesante aún, yo me acuerdo, no me acuerdo, en un video anterior hicimos un formulario widget, que es el que está acá. Entonces yo en el stack layout, en vez de usar el label 1, voy a usar un formulario widget. Lo voy a pasar ahí por parámetro, lo tengo que importar. From formulario widget. Este es un widget, lo voy a mostrar, que hicimos en el video anterior, en el video número 2. Es súper simple y ya tiene todo implementado, así que lo quiero reutilizar y para mostrarles también cómo se reutilizan las cosas. Entonces yo en vez de usar un label 1 voy a utilizar ese formulario widget en la primera posición. Entonces yo si ahora ejecuto esto, me va a mostrar en la primera posición el formulario que funciona. Yo se pongo aquí Juan Pérez y aprieto el botón guardar. Abajo veo que imprime datos guardados. Y si ahora cambio al stack número 2, me va a mostrar el label del 2 y acá el label 3. Entonces aquí ya tenemos un uso más interesante del stack layout en combinación con otros widgets que ya hemos creado en el pasado. Así que eso por lo que es layouts. Los layouts tienen varias propiedades más que podemos utilizar, pero para partir esto yo creo que es lo más relevante y cada vez que tengan dudas con un elemento o widget cualquiera que sea de PSite, recuerden googlear PSite 6, el nombre del widget o del elemento en particular, por ejemplo QStack Layout, y cuando entren acá van a ver que tienen un montón de documentación que pueden leer para entender cómo funciona y qué pueden hacer con cada elemento o cada componente que utilizan. Así que eso, nos vemos en el próximo video y que estén bien. Adiós.